Hola, buenas noches. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Ya estamos en Josué capítulo 21, a punto de terminar este libro y comenzar el libro de Jueces. Vamos a orar. Déjanos, Señor, en esta hora, a leer tu palabra, ver, sentir cómo nos hablas a nuestro corazón, a nuestra mente y cómo quieres transformar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a leer entonces la escritura. Josué capítulo 21. Entonces los jefes de las casas de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los jefes de las casas de las tribus de los israelitas. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: El Señor ordenó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para nuestro ganado. Entonces, los israelitas dieron de su heredad a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, de acuerdo al mandato del Señor. Y la suerte cayó en las familias de los coatitas, y a los hijos del sacerdote Aarón, que eran de los levitas, les tocaron en suerte 13 ciudades de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín. Al resto de los hijos de Coat les tocaron en suerte 10 ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. A los hijos de Gersón les tocaron en suerte 13 ciudades de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán. A los hijos de Merari les tocaron, según sus familias, 12 ciudades de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón. Los israelitas dieron por suerte a los levitas estas ciudades con sus tierras de pasto, como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Les dieron estas ciudades que aquí se mencionan por nombre: de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón. Fueron para los hijos de Aarón una de las familias de los coatitas, de los hijos de Leví, porque la suerte fue de ellos primero. Les dieron Kiriad Arba, siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón, en la región montañosa de Judá, con las tierras de pasto alrededor. Pero los campos de la ciudad y sus aldeas se los dieron a Caleb, hijo de Jefone, como propiedad suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón les dieron Hebrón, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien con sus tierras de pasto, Libna con sus tierras de pasto, Jatir con sus tierras de pasto, Estemoa con sus tierras de pasto, Olón con sus tierras de pasto, Debir con sus tierras de pasto, Aín con sus tierras de pasto, Uta con sus tierras de pasto y Bet-Semes con sus tierras de pasto. 9 ciudades de estas dos tribus. De la tribu de Benjamín, Gabaón con sus tierras de pasto, Geba con sus tierras de pasto, Anatot con sus tierras de pasto y Almón con sus tierras de pasto, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. Las ciudades de la tribu de Efraín fueron dadas por suerte a las familias de los hijos de Coat, los levitas, el resto de los hijos de Coat. Y les dieron Siquem, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, en la región montañosa de Efraín, y Geser con sus tierras de pasto. Kibsaim con sus tierras de pasto, Bet Orón con sus tierras de pasto. 4 ciudades de la tribu de Dan: el Teque con sus tierras de pasto, Gibetón con sus tierras de pasto, Ajalón con sus tierras de pasto y Gat Rimón con sus tierras de pasto. 4 ciudades de la media tribu de Manasés les dieron por suertes Taanac con sus tierras de pasto y Gat Rimón con sus tierras de pasto. 2 ciudades. Todas las ciudades con sus tierras de pasto para las familias del resto de los hijos de Coat fueron 10. Para los hijos de Gersón,
Una de las familias de los levitas, de la media tribu de Manasés, les dieron Golán en Basán, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto, y Beerstera, con sus tierras de pasto, 2 ciudades. De la tribu de Isaacar, les dieron Quisión con sus tierras de pasto, Deberat con sus tierras de pasto, Jarmut con sus tierras de pasto y Enganim con sus tierras de pasto. 4 ciudades de la tribu de Aser. Les dieron Miseal con sus tierras de pasto, Abdón con sus tierras de pasto, Elcat con sus tierras de pasto y Rehob con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Neftalí les dieron sedes en Galilea, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien, con sus tierras de pasto. Hamot-Dor con sus tierras de pasto y Cartán con sus tierras de pasto, 3 ciudades. Todas las ciudades de los gersonitas, conforme a sus familias, eran 13 ciudades con sus tierras de pasto. A las familias de los hijos de Merari, el resto de los levitas, les dieron de la tribu de Zabulón, Jocneam con sus tierras de pasto, Carta con sus tierras de pasto, Dimna con sus tierras de pasto y Naalal con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Rubén les dieron Beser con sus tierras de pasto, Hadá con sus tierras de pasto, Cademot con sus tierras de pasto y Mefaat con sus tierras de pasto, 4 ciudades. De la tribu de Gad les dieron Ramot en Galad, la ciudad de refugio para el que haya matado a alguien con sus tierras de pasto, Mahanaim con sus tierras de pasto, Esbón con sus tierras de pasto y Hazer con sus tierras de pasto. 4 ciudades en total. Todas estas fueron las ciudades de los hijos de Merari conforme a sus familias. El resto de las familias de los levitas y su suerte fue 12 ciudades. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los israelitas fueron 48 ciudades con sus tierras de pasto. Cada una de estas ciudades tenían sus tierras de pasto alrededor. Así fue con todas estas ciudades. De esta manera, el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Josué capítulo 22. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó, y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan, pues, y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley de Moisés, siervo del Señor. Les mandó de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Basán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo y les dijo: Vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Entonces los rubenitas y los gaditas y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad,
a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Cuando llegaron a la región del Jordán que está en la tierra de Canaán, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de aspecto grande. Y los israelitas oyeron decir: los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés han edificado un altar en el límite de la tierra de Canaán, en la región del Jordán, en el lado que pertenece a los israelitas. Cuando los israelitas oyeron esto, toda la congregación de los israelitas se reunió en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces los israelitas enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y con él a 10 jefes, un jefe por cada casa paterna de cada tribu de Israel. Cada uno de ellos era cabeza de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Y vinieron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés, a la tierra de Galaad, y les dijeron: así dice toda la congregación del Señor. ¿Qué infidelidad es esta que ustedes han cometido contra el Dios de Israel, apartándose hoy de seguir al Señor, edificándose un altar y rebelándose hoy contra el Señor? ¿No nos es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor, para que también ustedes se aparten hoy de seguir al Señor? Y sucederá que si hoy se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con toda la congregación de Israel. Pero si la tierra de la posesión de ustedes es inmunda, entonces pasen a la tierra de la posesión del Señor, donde está el tabernáculo del Señor, y tomen posesión entre nosotros, pero no se rebelen contra el Señor, ni se rebelen contra nosotros, edificándose un altar aparte del altar del Señor nuestro Dios. ¿No fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron a las cabezas de las familias de Israel: el poderoso Dios, el Señor, el poderoso Dios, el Señor. Él lo sabe, que Israel mismo lo sepa, si fue rebelión o una infidelidad contra el Señor, que no nos salve hoy. Si nos hemos edificado un altar para apartarnos de seguir al Señor, o para ofrecer holocausto u ofrenda de cereal sobre él, o para ofrecer en él sacrificios de ofrendas de paz, que el Señor mismo nos lo demande. En verdad, hemos hecho esto más bien por temor, diciendo: el día de mañana los hijos de ustedes pudieran decir a nuestros hijos: ¿qué tienen que ver ustedes con el Señor Dios de Israel? Porque el Señor ha puesto el Jordán por límite entre nosotros y ustedes, hijos de Rubén e hijos de Gad. Ustedes no tienen parte con el Señor. Así sus hijos podrán hacer que nuestros hijos dejaran de temer al Señor. Por tanto dijimos: construyamos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea testigo entre nosotros y ustedes, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana los hijos de ustedes no digan a nuestros hijos: no tienen porción en el Señor. Nosotros pues dijimos: sucederá el día de mañana que si nos dicen esto a nosotros o a nuestras generaciones, entonces les diremos: vean la réplica del altar del Señor que nuestros padres edificaron, no para holocaustos ni para sacrificios, sino más bien como testigo entre nosotros y ustedes. Lejos esté de nosotros que nos rebelemos contra el Señor y nos apartemos de seguir hoy al Señor, construyendo un altar para holocaustos, para ofrenda de cereal o para sacrificios, aparte del altar del Señor nuestro Dios que está frente a su tabernáculo. Cuando el sacerdote Finés y los principales de la congregación, es decir, las cabezas de las familias de Israel que estaban con él,
oyeron las palabras que dijeron los rubenitas, los gaditas y la medio tribu de Manasés, les pareció bien. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés: Hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros porque no han cometido esta infidelidad contra el Señor. Ahora han librado a los israelitas de la mano del Señor. Entonces Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los jefes dejaron a los rubenitas y a los gaditas y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los israelitas y les dieron respuesta. La respuesta agradó a los israelitas. Estos bendijeron a Dios y no hablaron más de subir a pelear contra ellos para destruir la tierra en que habitaban los rubenitas y los gaditas. Y los rubenitas y los gaditas llamaron al altar testigo, pues dijeron: es testigo entre nosotros de que el Señor es Dios. Josué capítulo 23. Aconteció muchos días después de haber dado el Señor reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, que Josué llamó a todo Israel y a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años, y ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes, porque el Señor su Dios es quien ha peleado por ustedes. Miren, les he asignado por suerte como heredad para sus tribus estas naciones que aún quedan junto con todas las naciones que he destruido, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia la puesta del sol. El Señor su Dios las echará de delante de ustedes y las expulsará de su presencia, y ustedes poseerán su tierra tal como el Señor su Dios les ha prometido. Esfuércense, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que no se junten con estas naciones, las que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, ni se inclinen ante ellos, sino que al Señor, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos, como lo han hecho hasta hoy. Porque el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas de delante de ustedes. En cuanto a ustedes, nadie les ha podido hacer frente hasta hoy. Un solo hombre de ustedes hace huir a 1000, porque el Señor su Dios es quien pelea por ustedes, tal como Él les ha prometido. Tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. Porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán como lazo y trampa para ustedes, como azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha faltado. Todas les han sido cumplidas, ninguna de ellas ha faltado. Y sucederá que así como han venido sobre ustedes todas las buenas palabras que el Señor su Dios les habló, de la misma manera el Señor traerá sobre ustedes toda amenaza hasta que los haya destruido de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado, cuando quebranten el pacto que el Señor su Dios les ordenó, y vayan y sirvan a otros dioses y se inclinen ante ellos. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de sobre esta buena tierra que Él les ha dado. Josué capítulo 24. Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y ellos se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel:
Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a Abraham, padre de ustedes del otro lado del río, y lo guié por toda la tierra de Canaán, multipliqué su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón, y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Después los saqué a ustedes. Saqué a sus padres de Egipto y llegaron al mar. Y Egipto persiguió a sus padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre ustedes y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, que los cubrió. Sus propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo ustedes vivieron en el desierto. Entonces los traje a la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, y ellos pelearon contra ustedes. Los entregué en sus manos y tomaron posesión de su tierra cuando yo los destruí delante de ustedes. Después de Balaac, hijo de Zippor, rey de Moab, se levantó y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera, pero yo no quise escuchar a Balaam, y él tuvo que bendecirlos a ustedes y los libré de su mano. Ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaron a los dos reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco, y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado y habitan en ellas. De viñas y olivares que no plantaron, comen. Ahora pues, teman al Señor y sírvale con integridad y con fidelidad. Quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo respondió, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó, a nosotros y a nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces, Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor, porque Él es Dios santo, Él es Dios celoso, Él no perdonará la transgresión de ustedes ni sus pecados. Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros, Él se volverá y les hará daño y los consumirá después de haberlos tratado bien. Respondió el pueblo a Josué, no, sino que serviremos al Señor. Y Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra sí mismos de que han escogido al Señor para servirle. Testigos somos, le contestaron. Ahora pues, les dijo Josué, quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes e inclinen su corazón al Señor, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día y les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del Señor. Y Josué dijo a todo el pueblo, ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra ustedes, para que no nieguen a su Dios. Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Después de estas cosas,
Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat-Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, que los israelitas habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Y murió Eleazar, hijo de Aarón. Lo sepultaron en Gibeá de su hijo Finehés, que le había sido dada en la región montañosa de Efraín. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. El día de mañana, si Dios lo permite, iniciamos ya con el libro de Jueces. Aquí los espero. Dios les bendiga.